Listo. Entonces, conferencia primera, el poder y la misión de Miguel, la necesidad de la reevaluación de muchos valores. Como siempre, si tienen algún comentario o si algo no se entiende o la señal se corta un poquito y no se escuche bien, me dicen y yo vuelvo a releer. Y si en cualquier momento tienen alguna pregunta, comentario, me dicen y la hacemos. En el transcurso de estas conferencias me gustaría describir la relación que nosotros, seres humanos de la actualidad, podemos adquirir con ese poder espiritual que, como el poder de Miguel, interviene en los sucesos espirituales y físicos de la Tierra. Será necesario prepararnos en la conferencia de hoy para esta tarea. Necesitaremos varios puntos de vista que permitirán realmente a la inteligencia humana conocer las diversas interferencias con el citado poder en el trasfondo de los síntomas que podemos observar a nuestro alrededor. Debemos tener en mente, si deseamos hablar seriamente del mundo espiritual, que siempre podemos considerar las manifestaciones de los poderes espirituales aquí en el mundo físico. Tratamos de penetrar, como si dijéramos, a través del velo del mundo físico hacia aquello que está activo en el mundo espiritual. Lo que existe en el mundo físico puede ser observado por cualquiera. Lo que está activo en el mundo espiritual sirve para resolver los enigmas planteados por el mundo físico. Pero debemos sentir los enigmas del mundo físico de la forma correcta. Es importante, en conexión con estos importantes asuntos, comprender con toda seriedad lo que he dicho en conferencias recientes. Es imposible vincular los puntos de vista personales del mundo con un entendimiento verdadero de aquello que tan vitalmente concierne no solo a la totalidad de la humanidad, sino al mundo entero. Debemos liberarnos de los intereses meramente personales. Además, adquiriremos un entendimiento del propósito y del valor de la personalidad en el mundo si nos hemos liberado del elemento personal en su sentido más ajustado. Ahora saben que nuestra evolución terrestre fue precedida por otra, que permanecemos dentro de una evolución cósmica. Primero, saben que esta evolución progresa, que ha llegado a su punto más allá del cual pasará a mayores, más avanzadas etapas. Segundo, saben que si consideramos el mundo como tal, tenemos que tratar no solo con los seres que encontramos en la esfera terrestre, es decir, los reinos mineral, vegetal y animal y humano, sino que tenemos que tratar con seres que pertenecen a reinos superiores, a los que hemos designado como los seres de las jerarquías superiores o jerarquías espirituales. Si hablamos de evolución en su totalidad, tenemos que considerar siempre estos seres de las más jerarquías superiores. Estos seres, por su parte, también pasan a través de una evolución que podemos comprender si encontramos analogías con nuestra evolución humana y con la que existe en los diversos reinos de la Tierra. Consideren, por ejemplo, lo siguiente. Ustedes saben que los seres humanos han pasado a través de una evolución en Saturno, o en el antiguo Saturno, en el antiguo Sol y la antigua Luna. Podemos decir que nosotros, como seres humanos que experimentamos en los alrededores de la Tierra, hemos llegado a la cuarta etapa de nuestra evolución. Consideremos ahora los seres inmediatamente por encima de nuestra etapa humana, a los que llamamos los angeloi, los ángeles. Si simplemente queremos mostrar una analogía, podemos decir, estos seres, aunque su forma es completamente diferente a la humana, y aunque son invisibles a los sentidos físicos humanos, están en la etapa evolucionaria de Júpiter. Recordemos que esta etapa Júpiter es la que va a seguir después de la que nosotros actualmente estamos, que es la terrestre, ¿no? O sea que ellos están avanzados una etapa más que nosotros los humanos, los ángeles. Consideremos ahora a los archangeloi, los arcángeles. Están en la etapa evolucionaria que la humanidad habrá alcanzado en Venus. Venus es otra etapa evolutiva posterior a la de Júpiter. Y si consideramos a los arcai, los espíritus del tiempo, o los principados en el lenguaje cristiano,
Como los seres que influyen especialmente en nuestra evolución terrestre, encontraremos que ellos ya han logrado la evolución de Vulcano. Vulcano sería la última etapa evolutiva nuestra, que sería la séptima etapa evolutiva, nuestro séptimo cosmos, y allí evolucionaríamos al máximo de lo que podemos saber. Obviamente habrá más, pero de lo que podemos saber llega hasta Vulcano. Ahora surge la pregunta significativa. Si consideramos a los seres en un rango aún superior de la jerarquía de los llamados espíritus de la forma, eso es los que están por encima de los arcai, de los principados, serían las potestades, ¿no? ¿En qué etapa se encuentran? Debemos responder, ellos ya han pasado más allá de las etapas que nosotros, seres humanos, concebimos como nuestras etapas evolucionarias del futuro. Ellos ya han pasado más allá de la evolución de Vulcano. Si consideramos nuestra propia evolución como consistente en 7 etapas, lo cual basta para nuestras consideraciones actuales, debemos decir que los espíritus de la forma han alcanzado la octava etapa. Nosotros, los seres humanos, estamos en la cuarta etapa de la evolución. Si consideramos la octava etapa, encontraremos a los espíritus de la forma, o en la tradición cristiana serían las potestades. Ahora no debemos concebir estas etapas sucesivas de evolución como existentes separadas pero juntas, sino que debemos concebirlas como interpenetrándose unas a otras, justo como la atmósfera rodea e impregna la Tierra. Así, esta octava esfera de evolución a la que pertenecen los espíritus de la forma impregnan la esfera en la que nosotros los seres humanos vivimos. Consideraremos ahora cuidadosamente estas dos etapas de evolución. Repitamos, nosotros los seres humanos existimos en una esfera que ha alcanzado la cuarta etapa evolucionaria. Aún así, también existimos, si hacemos caso omiso de todo lo demás, en el reino que los espíritus de la forma, alrededor y a través de nosotros, tienen que considerar como suyo. Consideremos ahora la evolución humana concretamente. A menudo hemos distinguido el desarrollo de la cabeza del desarrollo del ser humano. El último lo hemos dividido de nuevo en dos partes separadas, el desarrollo del pecho y el desarrollo de los miembros. Hagamos caso omiso de esta última separación y consideremos al hombre como teniendo, por un lado, lo que pertenece al desarrollo de la cabeza y por otro, todo lo que pertenece al resto del ser humano. Bueno, hasta allí es interesante más o menos lo que dice Steiner, es que debemos considerar la evolución del ser humano no como toda en un conjunto, sino separada en dos partes. Una evolución de la cabeza y aparte la evolución del resto de la cabeza, del cuerpo, del resto del cuerpo. Aquí, cuando lo leí por primera vez, me pareció esto sorprendente, porque yo siempre había pensado que todo nuestro ser había evolucionado al mismo tiempo. Resulta que no es así, hay dos evoluciones separadas, la cabeza del ser humano y el resto del cuerpo del ser humano. Bueno, hasta allí está claro. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Continuamos. Sigamos, yo creo que vamos bien. Vale, muy bien, sigo. Ahora imaginemos lo siguiente. Tenéis aquí la superficie del océano, el ser humano vadeándolo, moviéndose hacia adelante, con solo su cabeza asomando fuera del agua. En esta imagen, por supuesto es solo una imagen, tenéis la posición del ser humano actual. Todo en lo que la cabeza está arraigado tendríamos que considerarlo como perteneciente a la cuarta etapa de la evolución. Y todo lo que en el hombre se mueve hacia adelante, va de a nada, por así decirlo, tendríamos que designarlo como la octava etapa de la evolución, ya que es un hecho peculiar que el ser humano haya, en cierto modo, crecido tanto en lo que concierne a su cabeza,
el elemento en que los espíritus de la forma despliegan su particular ser. En lo que concierne a su cabeza, el hombre se ha emancipado, por así decirlo, de la esfera que está interpenetrada por los espíritus de la forma. Muy bien, paro allí, pregunto, ¿se entiende esta parte o no tanto? Si no se entiende, yo puedo explicar algo, pero ustedes me dicen en confianza. Yo no entiendo. Vale, muy bien. Más o menos lo que Steiner quiere decir es que ya dijo antes que la evolución del ser humano no se ha hecho todo al mismo tiempo, sino que se ha hecho por aparte la cabeza y por aparte el Sí, resto eso de sí. la cabeza. Entonces dice Steiner que debemos imaginarnos esto. Esto no lo dice Steiner, pero se los voy a conectar un poquito. En el proceso terrestre, de la evolución terrestre, que significa la evolución de nuestro planeta y todas las cosas que están en nuestro planeta y nosotros mismos como seres humanos, el que ha metido la mano en todo esto ha sido los espíritus de la forma, o sea, las potestades. Ellos han dado todo en esta etapa cósmica, en esta evolución terrestre. Todo lo han hecho ellos y ellos son como los directores de orquesta de todo esto, de evolución cuaternaria, o sea, la del planeta terrestre, o lo que decimos terrestre, no planeta terrestre. Por lo tanto, todos los seres vivientes también han sido configurados por ellos, y también el ser humano. Y todos nosotros hemos sido así pertenecientes a su evolución por muchos millones de años, hasta que pasó algo. Los espíritus luciféricos empezaron a invadir la cabeza humana y lograron de allí emancipar la evolución o separar la evolución de los espíritus de la forma y le dieron libertad al ser humano en determinado momento de la evolución. Gracias a que los espíritus de la forma lograron quitar esa conexión con los espíritus, gracias a que los espíritus luciféricos quitaron la conexión con los espíritus de la forma, con estas jerarquías espirituales, le dieron la libertad al ser humano. Y de ahí en adelante el ser humano se encargó de su evolución. Yo siempre pensé, cuando leía esto en la ciencia oculta, que justo en ese momento el ser humano había ganado la libertad, el libre albedrío, se hace dueño de su propia evolución, de todo el cuerpo. No fue así, solamente de la cabeza. El resto del cuerpo siguió, digamos, su curso de evolución guiado por los espíritus de la forma, mientras que de la cabeza se emancipó de los espíritus de la forma y ya hay cierta, digamos, condición de que cada ser humano es responsable de la evolución de esa parte. ¿Se entendió ahí mejor o no? Sí, Para todos, ¿sí se quedó claro o no? Sí, Santi. Sí, Santi, gracias. Sí. Perfecto, entonces sigamos. Solo comprendiendo perfectamente esto podemos llegar a la concepción adecuada del ser humano. Solo entonces podemos comprender la posición especial que el hombre tiene en el mundo. Solo entonces se hará claro para nosotros que cuando el ser humano siente la influencia creativa de los espíritus de la forma sobre él, no lo siente directamente a través de las facultades de su cabeza, sino indirectamente a través del efecto del resto de su cuerpo sobre la cabeza. Todos vosotros sabéis que la respiración está conectada con nuestra circulación sanguínea, hablando en el sentido de la fisiología externa, pero la sangre es también conducida a la cabeza, creando una conexión orgánica vital con el resto del organismo. La cabeza es nutrida y vigorizada por el resto del cuerpo. Debemos discriminar cuidadosamente entre dos cosas. La primera es el hecho de que la cabeza está en conexión directa con el mundo externo. Si veis un objeto, lo percibís a través de vuestros ojos. Si hay una conexión directa entre el mundo exterior y si hay una conexión directa entre el mundo exterior y vuestra cabeza. Si vosotros, sin embargo, observáis la vida de vuestra cabeza, al ser sustentada por los procesos de respiración y circulación sanguínea, veréis la sangre subiendo
desde el resto del organismo en vuestra cabeza y podéis decir que no hay una conexión directa, sino una conexión indirecta entre vuestra cabeza y el mundo que os rodea. Voy a explicar esto. Esto quiere decir que si bien hay dos evoluciones diferentes entre la cabeza y el resto del organismo, físicamente y fisiológicamente están unidos, ¿no? O sea, están pegados. Pero dice Steiner que hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero, que todo lo que uno percibe principalmente está separado, digamos, de la cabeza y el otro parte del cuerpo. O sea, uno percibe principalmente de la cabeza, el resto del cuerpo no percibe casi nada. Y la nutrición y la respiración no llega por la cabeza, sino que va de la sangre hacia la cabeza. Entonces se puede decir que hay como dos diferencias importantes entre la cabeza y el resto del cuerpo. Primero, la cabeza es lo, digamos, lo principal para percibir el mundo exterior. O sea, tenemos los ojos, la nariz, la boca, los oídos en la cabeza. Ahí es donde se percibe perfectamente el mundo exterior. Pero la nutrición de las células va desde abajo hacia arriba. O sea, esta vez es el organismo de abajo, o sea, el cuerpo, lo que lleva hacia arriba. Mientras que lo que se percibe es de la cabeza hacia abajo. ¿Más o menos se entendió la idea o no tanto? Sí, más o menos. A mí me confundió como la última frase. ¿En qué parte más o menos para yo? No sé, como que volví a hacer como la conclusión que dijiste que ahí me enredé un poquito, por favor, qué pena. No, no, sin problema. Digamos, obviamente físicamente, fisiológicamente, uno ve que está la cabeza pegada al resto del organismo, ¿no? O sea, es dificilísimo ver que hay dos evoluciones separadas, ¿no? Entre la cabeza y el resto del organismo. Y fisiológicamente, físicamente se ve que están pegados, ¿no? No hay objeción allí. Pero entonces dice Steiner, para explicar más o menos las diferencias entre una evolución y la otra, o sea, entre la cabeza y el resto del organismo, es primero él dice que hay que darse cuenta que nuestro sentido, o sea, nuestra forma de percibir el mundo exterior, principalmente viene por la cabeza. O sea, tenemos los ojos en la cabeza que perciben las imágenes, la luz. El sonido, pues, de los oídos que están en la cabeza. Percibimos el mundo exterior del sonido gracias a los oídos que están en la cabeza. El olfato y el sentido del gusto. Y los pensamientos vienen de la cabeza. Ahí percibimos todo por ese organismo. Perdón, por esa parte del organismo, la cabeza. El resto del organismo prácticamente no tienen órganos que perciben. Los principales están en la cabeza. Pero, bueno, y de allí pues se va lo demás hacia el organismo. Pero lo que es la nutrición y la respiración, digamos, de las células, va por la sangre. O sea, nosotros alimentamos todas nuestras células, es por la sangre, no es por la boca. Por la boca entra allí, pero de la boca entra el estómago y ahí se va al intestino. El intestino del intestino ya va a la sangre, digámoslo así, y ya la sangre lo reparte a todas las células. Entonces, ese repartir de alimento y respiración a todas las células se hace del cuerpo de abajo hacia arriba, hacia la cabeza, ¿no? Entonces se ve ahí las dos principales diferencias. La cabeza percibe del mundo exterior y el resto del cuerpo es la que da la alimentación y la vitalidad a la cabeza. Esas son como las dos diferencias. Sí, no sé si quedó más claro ahí o no tanto. Sí, Sí, Perfecto, muy bien. Eso es importante entenderlo porque después se empieza a ir profundizando más. Entonces, si tenemos entendido bien esto, va a ser fácil entender el resto. Sigo. Naturalmente no debéis decir pedantemente, bien, la respiración es inhalada a través de la boca, por tanto la respiración también pertenece a la cabeza. He afirmado anteriormente que tenemos aquí solo una imagen. Orgánicamente lo que es inhalado a través de la boca no pertenece realmente a la cabeza, sino al resto del organismo.
Enfocad vuestra atención sobre estos dos conceptos fundamentales que acabamos de adquirir. Enfocad vuestra atención sobre la idea de que permanecemos dentro de dos esferas. La esfera en la que entramos a pasar a través de las evoluciones de antiguo Saturno, antiguo Sol y antigua Luna, y estamos ahora en la evolución de la Tierra, que es la cuarta etapa evolucionaria. Después considerad el hecho de que vivimos en una esfera que pertenece a los espíritus de la forma, y como nuestra Tierra nos pertenece, pero que, como la octava esfera, impregna nuestra Tierra y nuestro organismo, con la excepción de nuestra cabeza y todo lo que es actividad sensoria. Si enfocamos nuestra atención sobre estos hechos, hemos creado una base para lo que sigue. Bueno, esto es lo mismo, es como un resumen de lo anterior. Aún así, dejadme primero construir una base más sólida a través de otros determinados conceptos. Si deseamos considerar nuestra vida bajo tales influencias, debemos tener en cuenta los seres que a menudo hemos mencionado como cooperantes de los sucesos mundiales, los seres luciféricos y animánicos. Fijémonos, para empezar, nuestra atención sobre el aspecto más externo de estos seres. O sea, va a decir un aspecto bien, digamos, externo, o sea, lo más superficial. O sea, ellos son más de lo que va a decir aquí, ¿no? Ellos moran en las mismas esferas en las que los seres humanos viven. Considerando su aspecto más externo, podemos pensar que todos los seres luciféricos poseen aquellas fuerzas que sentimos cuando surge en nosotros la tendencia a convertirnos en fantásticos, cuando cedemos unilateralmente a la fantasía y al exceso de entusiasmo, cuando nosotros, si lo podemos expresar gráficamente, tendemos a salir con nuestro ser más allá de nuestra cabeza. Eso es lo que hacen los espíritus luciféricos en un aspecto. O sea, cuando uno se imagina cosas, mundos baladís, uno se imagina que uno es un héroe o cosas así estrambóticas, esas fantasías que no tienen nada que ver con la realidad, tienen que ver con la influencia de Lucifer. Ese es un aspecto, ¿no? ¿Esa parte está clara o no? Sí. Eso que uno llama, que cuando uno está haciendo castillos en el aire, es porque está haciendo, o sea, Lucifer está haciendo uso de uno. Bueno, sigamos. Si tendemos a salir más allá de nuestra cabeza, empleamos fuerzas que juegan un determinado papel en nuestro organismo humano, pero que son las fuerzas universales de los seres a los que llamamos luciféricos. Pensar en seres formados enteramente de esas fuerzas dentro de nosotros que luchan por pasar más allá de nuestra cabeza, y tendréis los seres luciféricos que tienen una cierta relación con nuestro mundo humano. En cambio, pensar en todo lo que nos empuja hacia la tierra, todo lo que nos hace sobrios filisteos, nos hace burgueses, que nos dirige a desarrollar actitudes materialistas, pensar en todo aquello que existe en nosotros como árido intelecto, y tendréis a los poderes arimánicos. Entonces aquí está hace una diferencia más o menos en lo que tienta Arimán y lo que tienta Lucifer. Lucifer es como a lo fantasioso, mientras que Arimán hacia lo material. Es como una diferencia casi opuesta, ¿no? Pero de todas maneras ambas son tentaciones que el ser humano debe superar. Debe estar en el justo equilibrio. ¿Se entiende esa parte o no, no tanto? ¿Puedes repetir? Claro, repito el texto o lo que yo dije. Pues ambos. Vale. Para repetir, voy a devolverme un poquitico por aquí. Considerando su aspecto más externo, podemos pensar que todos los seres luciféricos poseen aquellas fuerzas que sentimos cuando surge en nosotros la tendencia a convertirnos en fantásticos, cuando cedemos unilateralmente a la fantasía y al exceso de entusiasmo, cuando nosotros, si lo podemos expresar gráficamente, tendemos a salir con nuestro ser más allá de nuestra cabeza. Si tendemos a salir más allá de nuestra cabeza, empleamos fuerzas que juegan un determinado papel en nuestro organismo humano, pero que son las fuerzas universales de los seres a los que llamamos luciféricos. Pensar en seres formados enteramente de esas fuerzas dentro de nosotros que luchan por pasar más allá de nuestra cabeza, y tendréis
los seres luciféricos que tienen una cierta relación con nuestro mundo humano. En cambio, pensar en todo lo que nos empuja hacia la tierra, todo lo que nos hace sobrios filisteos, nos hace burgueses, o sea, que piensan en la plata, que nos dirige a desarrollar actitudes materialistas, pensar en todo aquello que existe en nosotros como árido intelecto y tendréis los poderes animánicos. Entonces aquí Steiner está haciendo una diferencia en cómo tienta al hombre Lucifer y Arimán. Y son de maneras casi opuestas. Porque Lucifer más o menos quieren llevar a uno a la fantasía, hacia el mundo más allá de lo material, mientras que Arimán hundirlo más en el mundo material, hacia el materialismo. Entonces es como la diferencia entre estos dos seres. Y el orgullo, el ego, la soberbia También, también, sino que de Arimán o de no, Luz. no, sí tienen diferencias, sino que aquí está mostrando un aspecto de estos seres, ¿no? Sí, Pero el también, Lucifer. digamos, para contestar tu pregunta, Lucifer, también además de la fantasía, también al orgullo, a todo lo que tiene que ver con los siete pecados capitales, a los llamados siete pecados capitales, es decir, a lo que solo incumbe a uno mismo, ¿sí? Ujú. Mientras que Arimán, por ser algo materialista y tiene que ver con el mundo exterior, a todo lo que uno haga mal más allá de uno, al mundo exterior, eso es de Arimán. No sé si quedó claro o no tanto. Recuerda que son aspectos, o sea, son más complejos estos seres, pero para simplificar, Steiner nombró una característica de Lucifer y otra característica de Arimán hacia los seres humanos, ¿no? Pero son más, ¿no? ¿Está claro o se enredó más? Dígame en confianza, que si no yo puedo explicar diferente. Sí, yo creo que más o menos claro. Vale, perfecto. Sí, la idea es que estos seres son más complejos, hacen más otros tipos de tentaciones, pero Steiner nombra solamente para usos prácticos de la explicación una característica de Lucifer y otra característica de Arimán en su forma de tentar al ser humano. Todo lo que he descrito aquí desde el aspecto del alma puede también ser descrito desde el aspecto del cuerpo. Uno puede decir, el hombre está siempre en una posición intermedia entre las intenciones de su sangre y las intenciones de sus huesos. Los huesos constantemente tienden a osificarnos, en otras palabras, a arimanizar nuestros cuerpos, a endurecernos. A la sangre le encantaría conducirnos fuera más allá de nosotros mismos. Expresado en términos patológicos, la sangre puede hacerse febril. Entonces, el ser humano está orgánicamente conducido hacia fantasías. Los huesos pueden desarrollar su naturaleza sobre el resto del organismo. Entonces el ser humano se osifica, se vuelve esclerótico, como casi todos hacemos en cierto grado a la vejez. Entonces, él lleva el elemento mortal en su organismo, a saber, el elemento arimánico. Podemos decir que todo lo que vive en la sangre tiende hacia lo luciférico, todo lo que vive en los huesos tiende a la tendencia hacia lo arimánico. El ser humano es el equilibrio entre estos dos, ya que él, desde el aspecto del alma, tiene que ser el equilibrio entre el excesivo entusiasmo y el sobrio convencionalismo. Ahora podemos caracterizar estos dos tipos de seres desde un punto de vista más profundo. Observemos los seres luciféricos y veamos qué intereses tienen en la existencia cósmica. Encontraremos que su principal interés es hacer al mundo, y sobre todo al mundo humano, abandonar a los seres espirituales a los cuales el hombre debe contemplar como sus verdaderos creadores. Los seres luciféricos no desean nada más que hacer que el mundo abandone los seres divinos. No me malinterpreten.
No es la intención primordial de los seres luciféricos apropiarse del mundo para ellos mismos. A partir de varias cosas que he dicho sobre ellos, podéis deducir que esta no es su principal intención. Su objetivo primordial es hacer que el ser humano traicione sus propios seres creadores divinos para liberar el mundo de estos seres. Los seres arimánicos tienen un propósito diferente. Ellos tienen la decidida intención de hacer el reino del hombre y el resto de la tierra sujeta a su esfera de poder, hacer que la humanidad dependa de ellos, obtener control sobre los seres humanos. Mientras eso siempre ha sido, y es, el esfuerzo de los seres luciféricos hacer que los hombres abandonen lo que pueden sentir como divino en ellos mismos, los seres arimánicos tienen la tendencia gradualmente de incluir a la humanidad y todo lo que está conectado a ella en su esfera de poder. Aquí Steiner agrega otras dos características opuestas también a los seres luciféricos y animánicos. Aquí dice que Lucifer no desea apoderarse del ser humano, sino simplemente quitarle la conexión con los seres divinos, con las jerarquías espirituales que han hecho evolucionar todos los mundos. En cambio, Arimán sí desea apoderarse del mundo humano, de dominarlos. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende o está enredado? ¿Va bien? Vale. Yo creo que podemos ya dejar allí para que no tengamos que asimilar tanto en esta semana. Y yo creo que dentro de 8 días podemos continuar. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Está bien. Sí. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Igualmente, Que feliz descansen. noche. Chao. Descansen. Chao. Bueno, feliz Saludos. noche. Saludos a Chao, chao. todos. Chao, chao. Saludos.